La Corte de Washington tendrá que decidir qué hace con los 22.000 inmigrantes a los que el Departamento de Estado les confirmó que habían ganado un cupo en la lotería de visas y luego les dijo que no, que todo fue causado por un error informático. Un grupo de inmigrantes de una veintena de países presentó la demanda que, por supuesto, ha golpeado las ilusiones de quienes aspiraron a este programa que Estados Unidos realiza desde 1990. Vamos a entrevistar a una de las afectadas y también a un representante del Departamento de Estado, pero antes veamos qué es la Lotería de Visas. Este programa fue creado por el Congreso, empezó en 1990. Los concursantes son seleccionados mediante lotería electrónica al azar. Se otorgan 55.000 residencias permanentes cada año. En el sorteo de este año se recibieron 16 millones y medio de solicitudes. Están excluidos los ciudadanos de países que han tenido una inmigración o migración a los Estados Unidos mayor a 50.000 personas en los últimos 5 años. ¿Cuáles son esos países? México, Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Brasil, Haití, Jamaica, Canadá, China, India, Filipinas, Polonia, Corea del Sur, Reino Unido excepto Irlanda del Norte, Pakistán y Vietnam. Para resolver las dudas sobre lo que ha pasado en esta lotería de visas nos acompaña Ed Ramotowski, quien es el director de la Oficina de Visas del Departamento de Estado. Bienvenido, señor Ramotowski. Buenas tardes. Bueno, primero que todo, ¿cómo ve la demanda que esta semana interpusieron varios de los afectados para tratar de que se continúe con el proceso después de que ellos recibieron una carta confirmándoles que habían sido preseleccionados para continuar en este proceso de la residencia? Primero, sentimos mucho toda la inconveniencia causada al público por el error técnico realizado en nuestra programación y por eso tuvimos que cancelar la primera selección. Sentimos mucho esa inconveniencia. Claro, pero ¿cómo ve usted la demanda? ¿Cómo se va a defender el Departamento de Estado? Porque estas personas lo que dicen es que, bueno, que ellos tienen derecho a seguir con el proceso, que ya habían recibido una carta, que ellos no tienen la culpa de ese error informático, que tienen muchas ilusiones. ¿Cómo se va a defender el Departamento de Estado de esa demanda? Pues realmente no puedo comentar sobre asuntos legales. Es el papel del Departamento de Justicia comentar sobre ese asunto. Pero puedo decirles que siempre estamos avisando a los participantes en el programa de visas de diversidad de que el hecho de ser seleccionado no es una garantía de una visa. Siempre estamos seleccionando más de 90.000 personas para solicitar 50.000 visas cada año. Claro, hablemos del argumento que ustedes dicen que no fue una selección aleatoria, que es lo que la ley aprobada por el Congreso dice que debe de ser, mientras que los abogados de los demandantes dicen que sí fue una selección aleatoria. ¿Por qué? Por varias razones. La primera es que la gente seleccionada, que ustedes consideran que fue seleccionada erróneamente porque la máquina solo escogió a los que pusieron su aplicación en los primeros días del periodo destinado para eso, los abogados dicen, bueno, la gente seleccionada no hicieron distinción de raza, de sexo, de color, de religión, y además los que aplicaron no tenían la menor idea de que aplicando en los primeros días del plazo iban a tener un beneficio. Entonces, pues sí fue una selección aleatoria. Ustedes dicen que no, ¿por qué? No, realmente siempre estamos diciendo a los participantes que, pues, por favor, no tomar decisiones irrevocables antes de recibir la visa. Por ejemplo, no vender su casa, no renunciar a su trabajo, no comprar una boleta de avión, este tipo de cosas. También tenemos la obligación de operar el sistema de visas de los Estados Unidos en una manera justa, seguro y eficiente. Y además de esto, tenemos que seleccionar a los participantes completamente al azar, es decir, con imparcialidad total. Y como hemos tenido ese error técnico en el proceso,
tuvimos que cancelar la selección. Pero ese error técnico fue culpa de una persona o fue culpa de la máquina, ¿y qué garantiza que ese error no vuelva a pasar? Porque ustedes van a volver a hacer la selección en julio de 15 de este año y a lo mejor vuelve y pasa el error. No, fue un problema en el código del computador. Y es decir, los participantes no son responsables para ese error. Ese error fue detectado y corregido y estamos realizando ahora mismo la selección nueva que va a ser completamente imparcial y al azar. Pero entonces las personas que fueron primero seleccionadas, que recibieron notificación y que después fueron deseleccionadas y también recibieron notificación, van a poder participar dentro de esa nueva selección. Sí, claro, no, ellos tienen todo el chance de ser seleccionada en esta nueva selección, sí. Ahora, ¿habrá algún tipo de indemnización para las personas que fueron seleccionadas, deseleccionadas y en la nueva selección no clasifiquen? Por ejemplo, por el error que hubo, pagarles los trámites, devolverles el dinero de los trámites o algo que compense un poco el shock que estas personas han sufrido. Pues realmente, como le dije antes, sentimos mucho esa inconveniencia, pero no podemos ofrecer recompensa, porque siempre estamos avisando a los participantes que por favor no hace acciones como estos. ¿Cómo es que ustedes se dan cuenta del error después de haber enviado las cartas de notificación? ¿Por qué no se dan cuenta antes? Desafortunadamente, el error no fue detectado antes de que los resultados fueran publicados en nuestro sitio web. ¿Y cuánto... Por eso hemos lanzado nuevas revisiones del proceso para asegurar que la segunda selección va a ser completamente al azar y imparcial. ¿Cuánto cuesta este nuevo proceso de selección? Eso no tiene un costo muy alto, no tengo cifras conmigo ahora. Bueno, ya para ir terminando, ¿cuánto ha aumentado el porcentaje de la cifra de aplicantes año tras año? Porque ustedes dan 55.000 visas, pero aplican 16 millones de personas. ¿Y han por eso pensado en aumentar el número de visas para dar en la lotería? Pues realmente es una decisión para el Congreso Federal en los Estados Unidos. El Departamento de Estado solo está apoyando el programa, pero la cantidad de visas está determinado por el Congreso. Finalmente, ¿cuáles son los requisitos para aplicar y los parámetros con los que se escogen? Porque no es que todo el mundo pueda hacerlo, sino que debe tener cierto nivel de escolaridad y otro tipo de requisitos. Brevemente, ¿cuáles son? Pues como usted dijo antes, pues hay algunos países que no pueden participar porque mandan más de 50.000 migrantes a los Estados Unidos en los últimos 5 años. Además de eso, los participantes tienen que terminar con la escuela secundaria, es decir, high school, o en vez de eso, tienen que estar trabajando en un empleo que requiere 2 años de capacitación o experiencia en los últimos 5 años. Y los detalles son explicados en nuestro sitio web.